Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas a otro de los capítulos especiales de este podcast. Bienvenido a mi compañero, hoy somos menos. Lamentablemente no contamos con la presencia de uno de los miembros estables, que es Andy. Pero saludamos a Fede, que nuevamente nos va a acompañar. Fede Carestía, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? Muy bien, tanto tiempo. Yo la verdad que con un poco de frío, cosas que no le importan a la gente que escucha, ¿no? Pero me quedé sin luz en una parte de la casa, cosas llamativas que solo suceden en medio de la pandemia cuando es muy difícil encontrar gente que te solucione los problemas. Ahí es cuando ocurren. También te pasó con el calefón o con el termotanque, ¿no? No te hagas Con el una termotanque cosa sí, así. pero hace un tiempo ya y bueno, ahora vamos, es como que va creciendo. Vamos a ver cuál es el próximo dilema. Es una Te vas a trilogía esta tener también. que, te vas a tener que bañar en ruda, Fede, porque está pasando algo. Y encima hoy vamos a Sí, tocar unos temas que, Dios mío. sí. Para mí que viene por ese lado igual, ¿eh? Bueno, ahora en este capítulo vamos a hablar, va a ser un especial de cine de terror. Que bueno, en fin, en mi caso no es mi género preferido, a mí me gusta mucho, no es mi género preferido, debo decir, se sabe que yo soy drama queen, me encanta el drama. No sé en tu caso, Fede, qué es lo que te pasa respecto a las películas de terror. No, la verdad que no es mi género, o sea, en realidad no era mi género, no lo es, pero sí me ha dado un montón de cosas muy interesantes, sobre todo desde lo laboral. Me ha dado muchos momentos lindos y en base a eso empecé como a consumir más y más y más. Y de hecho varias de las películas de las que vamos a hablar hoy ya las había visto, como, o sea, no las tuve que ver para el podcast o para Claro. preparar. O sea, como que no tuve que estudiar, sino que ya algunas las había visto, otras me quedaban ahí como pendientes y las iba a ver, pero ya estoy empezando como a consumir más por placer que por otra cosa, sin que esto la convierta en mi género favorito. Mi género favorito pasa por otro lado, es el coming of age, que no tiene absolutamente nada que ver con el terror, pero sí me empieza a gustar, me gusta esa adrenalina que vivís, que a fin de cuentas es un poco eso. Es como, esto es un cliché claramente, ¿no? Pero esta idea de que es como asustarte, porque, o sea, pasarla mal en un ratito porque sabés que estás en la seguridad, bueno, en un entorno seguro en donde se terminan esas 2 horas de película y ya está, vuelve toda la normalidad. Te pueden llegar a quedar secuelas. Me pasó con Hereditary, que fue Hereditary y El Conjuro 2 fueron las dos que peor me la hicieron pasar de las últimas que vi. Esto en el lapso de, no sé, 2 años. Hereditary, juro que vi, o sea, obviamente no había gente, ¿no? Pero tenía esos flashes de me estaba por ir a dormir y veía gente en el techo. Eso me pasó con Hereditary y con El Conjuro, sí, o sea, el momento en el que empieza a hablar el viejo en el sillón, la verdad que me quedó recontrapegado a la cabeza y después, bueno, se terminó rebotando en cosas que me pasaron que vas imaginando, porque a fin de cuentas es eso, juega con tu imaginación el género. Pero totalmente, igual a mí me pasó no tanto con el Conjuro 2 sino más con... En el Conjuro 2 sí retengo justo, da la casualidad que el otro día hablaba con unos amigos acerca de esa película, de que siento que un poco en lo que fue el trayecto final de la misma, la cagaron, básicamente. Pero previo a esa situación, la escena del viejo yo también la tengo como atesorada como algo muy negativo, como que tuve también un poco estas imágenes o estas reminiscencias de estar sola en mi casa y perseguirme. Pero si te tengo que decir cuál me asustó mucho más, yo creo que El Conjuro 1 para mí por lejos es la mejor de la franquicia y además me pareció una película terrible que no me daba respiro. La puta madre era como que a cada rato aparecía algo, era una nueva información, si no se movía un objeto era un fantasma, si no era un fantasma algo pasaba, era horrible. Sí, fue algo que después no se logró replicar, pero esto tiene que ver con que se agotó para mí, o como que se sobreexprimió la fórmula. Todas las Sí, películas que un vinieron montón. después dentro de lo que es la saga del Conjuro, que un poco a todo esto en realidad también hay que decirlo que estamos haciendo este podcast porque se viene el Mundial del Terror en Cinéfilos y queríamos aprovechar para recorrer un poco el género. Vos estudiaste un poco más la parte del origen o de las cuestiones cronológicas. Yo voy a hablar un poco de... Yo me quiero poner en el lugar como del de a pie. Yo no soy fanático, pero sí he visto, entonces hablo desde ahí. Sí, bueno, yo quizás me tocó más el rol de la maestra Ciruela para hacer un poco contextualizar de qué se trata el género, que ahora le vamos a contar a nuestros oyentes, pero a nuestra audiencia más bien. Y vamos a ver también qué es lo que votan ellos en el Mundial de Sagas, porque quiero saber
porque ya sabemos que en el Mundial de Sagas la ganadora oficial fue Harry Potter, que obvio que banco, por más que creo que obviamente en su haber en el catálogo, en las películas que estaban expuestas, había mejores películas, sin lugar a dudas, pero bueno, yo crecí con Harry Potter, leí todos los libros de Harry Potter, entonces hoy en día es como, me cuesta un poco separarme de Sofía niña consumiendo Harry Potter con todo lo que significó. Un poco me sucede lo mismo con Toy Story, ¿viste? Es como que yo crecí a la par de Toy Story, entonces para mí haberlo vivenciado desde ese lugar, desde la madurez emocional y física y un montón de otros aspectos, eh, le da como otro tinte u otro acompañamiento a esa saga, por así decirlo. Pero bueno, en fin, vamos a ver, todavía no se lanzó el Mundial, ya conversaremos acerca de cuál será la futura ganadora. Creo que una de las que van a incluir es una película de la que deberíamos hablar en este espacio, que es El Exorcista, que está considerada como una de las películas, si no es la mejor película de terror de todos los tiempos. Estamos hablando de una película de 1973 con todo lo que significó. Yo hoy estuve leyendo, que ya me lo habían comentado, y este dato lo tiró August Wittenberg, que me dijo, de dato de la Wikipedia, que se inauguró a través de este espacio, me contó, me dice, che Sofi, fíjate porque hay un montón de data acerca de que fue un rodaje maldito, porque pasaron un montón de cosas cuando se filmó la película. Así que estuve leyendo acerca de eso por recomendación de nuestro amigo, para poder ahondar y explorar acerca de la Wikipedia, pero fue una película que trajo, que fue muy disruptiva, que hubo personas, yo estaba viendo que había paramédicos a la salida de las salas de cine porque había gente que se descomponía o que no podía tolerar lo que estaba viendo, y dicen que fue como, yo no sé muy bien qué es lo que generó, lo que movilizó en la gente, o si estaba como tan desacostumbrada a ver este tipo de cine, pero fue algo terrible. No sé si vos conocés algo, si viste la película. Dos cosas que quiero decir respecto a eso es, por un lado, lo que decías de que es una de las películas que marca, por primero decirlo de esto de que es una película maldita que vos decías, para mí es algo que es inherente al género, esta idea de que todo rodaje tiene un mito detrás que acompaña, o que, no sé, o que aparecen espíritus o seres similares a lo que trata la película, o que aparecen otros que por ahí que no tienen absolutamente nada que ver, pero siempre para mí todo lo que sea un rodaje de terror no puede considerarse rodaje de terror si no tiene una anécdota de producción donde aparezca, no sé, algún camarógrafo que vio algo que haya sucedido en el medio. Eso por un lado. Y por otro, por el lado del Exorcista y con lo que significó, además de todo esto que vos venías diciendo, es una película que se estrenó, no retuve el año, pero tiene como más de 50. 1973. Tiene casi 50 años la película. Sí. Y que al día de hoy se sigue citando como una referencia a la hora de hablar del género, e incluso se siguen copiando o entre comillas homenajeando, depende con qué criterio y con qué estilo se hagan ese tipo de homenajes, y después hasta se siguen parodiando. Yo pienso en Scary Movie 2, 2001 si no me equivoco, 2002, que claramente toda la película es una parodia al Exorcista. Sin lugar a dudas fue paradigmática. También coincido en esta cuestión bastante marketinera de lo que engloba la maldición de las películas que fueron tan paradigmáticas o prototípicas del género. Lo mismo sucedió en el caso de Poltergeist, pero por lo que estuve investigando, en el caso puntual del Exorcista, que está dirigida por William Friedkin y está basada en una novela de William Peter Blatty, que Blatty dice que se basó en un suceso real que pasó en Estados Unidos en 1949, creo que había sido en California, por ahí, sobre un chico, que era un nene en este caso, que tenía 14 años, al cual tuvieron que exorcizar. Entonces, cuando él investigó acerca de esta historia que fue publicada en The Washington Post, el tipo agarró y dijo, bueno, yo tengo que hacer una novela. Tengo entendido que además fue muy gracioso porque ganó un premio televisivo y con esa plata agarró e invirtió en su futura novela, que fue lo que lo catapultó a la fama. Y en realidad, bueno, pasaron cosas muy puntuales o muy concretas que uno dice, bueno, qué sé yo,
A ver, por ejemplo, Linda Blair, el abuelo de Linda Blair, que es la protagonista, que es Regan, se murió durante el rodaje de la película. Pero bueno, qué sé yo, no sabemos la edad del abuelo de Linda Blair. Pudo haber fallecido de viejo porque tenía cualquier otra problemática, pero dicen que forma parte de la maldición. El hermano de Max von Sydow, este grandioso actor, uno de los fetiches de Bergman, de hecho, falleció el hermano también cuando él estaba haciendo el rodaje. Después dicen que la figura del demonio Pazuzu, que aparece al principio de la película, era una estatua que se la habían llevado de Irán, y cuando intentaron devolverla dicen que misteriosamente desapareció y apareció después en Hong Kong, pero algo totalmente ilógico, irrisorio. Después, otra de las cosas que andan dando vueltas es que tanto la protagonista como la actriz que hace de la madre de Regan, que es Ellen Burstyn, veían cosas durante el rodaje. Bueno, en fin, hubo muchas cosas que engloban esta película y que supuestamente la confieren o la estereotipan como algo, como una película maldita dentro de la historia del cine. Igual estaría bueno también charlar un poco, ¿no?, acerca de los orígenes de este género. Yo estuve viendo por ahí una frase que me pareció súper interesante, que dice algo así como que el cine de horror nace un poco con la esencia del cine mismo. ¿Por qué nace con la esencia del cine mismo? Porque allá por 1896, cuando los hermanos Lumière estrenan la famosa película que dio el puntapié inicial a lo que fue el comienzo del cine, aunque esto también es un poco paradigmático porque dicen que el cine arrancó antes, bueno, en fin, lo que se conoce hoy en día como los inicios del cine, que fue con esta película, cuando la gente estaba sentada en la sala de cine viendo la llegada del tren. Dicen que cuando llega el tren, seguramente Fede escuchaste esta anécdota, cuando llega el tren pensaron que los iba a arrollar a todos y salieron corriendo despavoridos. Entonces por eso dicen que el cine de horror nace con la esencia pura de lo que es el cine. No sé si conocías algo de esta anécdota que me parece bastante... Conocía la anécdota, de hecho hay unos informes que los compañeros de Zep Films hicieron sobre la historia del cine y hablan de esto del tren, que es algo que hoy por hoy está pasando mucho en videos creo que son de TikTok o de Instagram, donde hay algún deporte con algún objeto que tenés que prestar atención y por alguna razón lo termina arrojando la cámara ese objeto y vos como que te asustás. Para mí esa es una de las mejores... no sé si definiciones, pero es uno de los mejores ejemplos de lo que transmite, de que estás sumamente metido en la historia y metido ahí en lo que estás viendo. No solo crees lo que está pasando, sino que además te sentís parte de ese entorno, y creo que eso es un poco también lo que termina pasando muchas veces. Bueno, y hablar con este ejemplo que es el que decís del tren, que es lo que es a lo que muchas veces intenta interpelar el cine y las películas, que es que vos estés metido y que te genere esa tensión, ese suspenso, ese miedo, y que sobre todo con las películas quizás un poco más modernas te termine sobresaltando muchas veces. Creo que eso es un estilo, o que te muerdas las uñas porque no entendés qué está pasando, que no sabes qué se va a venir, que te pongas ansioso. O sea, todo el tiempo genera eso, y no me sorprende lo que estás contando, que se considere, supongo que es de manera, que es como una especie de una humorada, ¿no?, de que ha nacido de esa forma el género de terror, porque no es una historia de terror, pero sí entiendo a lo que vas. ¿Sabes qué? Me parece bastante interesante, tomando este planteo que vos decís acerca de la veracidad de vivir parte de estas ficciones. Yo creo que lo que sucedió puntualmente con el cine de terror como género fue que uno tiene la capacidad quizás de tomar cierta distancia de lo que es la ficción, de lo que es la realidad, porque es un género de por sí mucho más artificioso que el resto. Es más fácil quizás identificarte con una historia dramática que con una historia de terror o con una historia vinculada a lo que es la ciencia ficción. Y dentro de lo que es el cine de terror puntualmente, yo creo que al principio, bueno, cuando tiene sus orígenes o sus exponentes más fuertes, que vienen de la mano de lo que fue el expresionismo alemán, también a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, entre la década del 20 y la década del 30, películas como, por ejemplo, Nosferatu o el gabinete del doctor Caligari, que son uno de los máximos exponentes, creo que ¿en dónde ahondaba este tipo de género? Ahondaba principalmente en el género monstruoso, o en las películas de monstruos o de seres inexistentes o mitológicos. Entonces, las personas tenían la capacidad, como hoy en día también la tienen, de salir del cine, dormir tranquilos y decir, che, bueno, no existe Drácula, ¿no? Está basado en un libro, no existe Frankenstein. Son cosas que, claro, no existen los zombies, mucho más adelante, ¿no? Pero
Esto yo creo que fue tomando cierto giro porque si bien las películas de monstruos, estamos hablando de que dijimos década del 20, del 30, después con la década del 60, del 70 ya empieza a virar, yo creo que más a lo que es un género de terror más vinculado con la ciencia ficción y demás. De hecho, en la década del 70 es cuando creo que llega Alien, si no me equivoco, la primera entrega de Alien 79 está en la Alien, la década del, primera. sí, casi década del 80. Bueno, que en realidad Alien, viste que hay veces que dicen que es ciencia ficción, pero que es medio confuso porque puede tomarse también como una película de terror. Porque eso también es lo interesante, que empiezan como a hibridarse el género con distintas influencias. Totalmente, totalmente. Alien es ciencia ficción, pero mezclado con el terror, que incluso con, por ejemplo, lo podemos citar con el caso de Tiburón, donde se juega con climas, se juega con o sea, un contexto quizás de que no o sea, ese suspenso, ese es el terror más psicológico precisamente, que es como vamos a hablar mucho más con los autores actuales, pero es un terror que quizás no tiene una forma tan definida, porque de hecho no sabes cómo es el alien hasta los últimos 10 minutos de la película, más o menos, no sabes cómo es el tiburón hasta el final de la película, y juega con eso, juega con que para mí ese es el gran, ese es el mejor cine de terror, el que te construye un clima tal en el que vos completás, o sea, o en el que vos complementás como audiencia ese terror, esa criatura o ese ente, lo que sea, porque a veces el terror pasa por otro lado, pasa por una situación, no siempre tiene que ser una cosa o no siempre tiene que ser un bicho, una criatura, lo que sea, pero sí, totalmente, me parece que el terror gana a medida que va hibridándose con otros géneros. Sin lugar a dudas. Y también, como yo lo pienso en relación a una película que hoy en día podría problematizarse acerca de qué género pertenece, porque estamos hablando de la película más paradigmática del maestro Hitchcock, que es Psicosis, de la década del 60, y uno dice, bueno, ¿es suspenso o es terror? O sea, ¿dónde están los límites también del género? Porque eso creo que también es un poco la... yo creo que Psicosis dio otro punto de vista también donde desaparecieron un poco las figuras espectrales o sobrenaturales o monstruosas o mitológicas y demás, y como que un poco el enemigo o lo bestial o lo verdaderamente perverso comienza a gestarse en la figura de un otro y de un otro humano. Entonces creo que ahí es donde estamos hablando de Psicosis como, bueno, es una película de terror, es una película de suspenso, es un poco de ambas. Sin lugar a dudas fue... si no se puede considerar como película de terror, fue una precursora de lo que fue el terror, haciendo un salto cualitativo o más bien cuantitativo hacia la actualidad. Hoy en día yo creo que el cine fue virando hacia una especie de terror mucho más psicológico, donde en el caso de la era contemporánea, creo que un poco donde hace mayor hincapié es en que nosotros somos nuestros propios enemigos o nuestros propios demonios, pero también está un poco la idea del otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué es aquello que esconde? ¿No? Entonces, sí, totalmente. Igual creo que siempre hay de los dos, siempre conviven un poco los dos, porque si estás Psicosis en el 60, después hablábamos hoy de Alien, donde tenés una, más allá de que es psicológico, terminás teniendo una criatura. De hecho, bueno, ni hablar de la escena épica de John Hurt que le sale el alien de adentro de las tripas. Estoy pensando en El Resplandor, que en El Resplandor, por ejemplo, es un terror totalmente psicológico, pero que por momentos hay como una forma, ni hablar de las mellizas que aparecen, ni hablar de la vieja, que es el momento más creepy de toda la película. Entonces un poco también termina apareciendo eso, y podemos citar otras películas como las vamos para el lado de Carpenter con La Cosa, que tenés el terror de la criatura y del monstruo en su máxima expresión. Esto es la década del 80 y es incluso por distintas formas apelando a la imaginación del director o del realizador que fue dándole forma a esos distintos bichos, pero en ese caso el miedo o lo que generaba el miedo tiene forma. La criatura tiene forma y la ves casi que todo el tiempo. O sea, va apareciendo y te asusta igual. No me quiero imaginar lo que haber sido ser un pibe de 10, 12 años en esa época y haber visto esa película. Hoy quizás por los efectos especiales. Por eso para mí, vamos a hablar del tema de los efectos, de cómo avanzan las tecnologías. Hoy quizás por los efectos especiales ver La Cosa no te asusta tanto. Porque, no sé, incluso parece hasta bizarro por momento, pero bueno, hay que entender el contexto en el que surge. Y dicho esto, por eso para mí es mucho mejor el cine de terror que
si tiene que apelar a una criatura, apela a lo que te genera y no te la muestra constantemente, traigo... A lo que no se ve, decís Exactamente, apela constantemente a lo que no se ve, incluso por una cuestión de que por más de que la tecnología sea súper novedosa y que la animación sea fantástica, para mí hay un momento en el que se rompe ese verosímil, y para mí, por ejemplo, es algo que le pasó a It en el capítulo 2. It capítulo 2 te muestra un montón de veces y re de cerca todas las criaturas, y no dan tanto miedo si ya sos una persona mayor, no asusta tanto, porque no, como que se nota que no es real, que es algo digital, que es algo inventado, entonces como que no se genera ese miedo. Para mí, cuanto más logra interpelar tu cabeza y que el miedo lo vaya gestando vos, mejor es la película y más resiste el paso del tiempo. Por eso Tiburón es tan buena película, lo vuelvo a decir, por eso Alien es tan buena película. Obviamente la cosa es un peliculón, a pesar de todo esto, digo, de los detalles de cómo se ve, no deja de ser un peliculón, técnicos, ¿no? sí. Sí, pero no deja de ser una gran película. Pero para mí son más resistentes al paso del tiempo estas películas que no necesitan de un bicho para que vos te asustes, no necesitan que haya algo que tenga forma de... O sea, vos le das la forma que vos quieras. Bueno, sabes que retomando un poco las películas de las que estábamos hablando y que son exponentes del género, como el caso del Exorcista, a mí me tocó, digo, con la edad que tengo 31 años, yo El Exorcista, la primera, chicos, obviamente nunca la vi en el cine, década del 70 ni había nacido, pero yo vi la otra, la del origen del Exorcista, porque creo que tiene 3 películas más El Exorcista. Y la película del Exorcista que se estrenó en el 2004, que creo que se llama El Exorcista del Origen o El Comienzo, una cosa así, yo la vi en el cine con mis amigas y me recagué hasta las patas, con el perdón de la expresión, pero la verdad es que la pasé muy mal, muy mal. Y después me dio un poco de curiosidad e indagué con la primera, porque no había visto la primera, arranqué por esa. Me van a matar aquellos cinéfilos que me estén escuchando, dice, arrancó al revés, pero bueno, creo que viene acompañado de lo que es la cuestión Bueno, pero es como la generacional. gente que empezó viendo Star Wars por el... Claro, bueno. Es como la gente que empezó viendo Star Wars por el segundo, el Exactamente. tercero o Bueno, la nueve. Es lo mismo. pero es un acompañamiento generacional, digo yo, ¿no? Bueno, a mí me pareció horrible y me asustó mucho más que lo que fue la primera. Yo la primera la vi, obviamente, con ojos de esta época, con ojos ya de haber visto un montón de otras cosas y digo, pará, tan terrible creen que fue esta película. Y sin embargo, bueno, hoy en día sigo hablando con amigos que la ven y que también la pasan como el culo, digo, con la película original de la década del 70. A mí no me generó tanto, pero por ejemplo, en el caso del Resplandor, me sucedió que tuve la oportunidad de verla. Me acuerdo que la alquilé, creo que en VHS en mi casa. La pasé muy mal, pero ahora, no hace mucho, creo que fue el año pasado, la reeditaron en salas. Tuve la oportunidad de verla en el cine y fue ya otra experiencia, porque yo siempre digo que la experiencia cinematográfica es irrepetible, nunca la vas a poder comparar con ver una película desde tu casa. Y fue algo increíble. Y la verdad es que la pasé tan mal como aquella primera vez que la vi hace no sé cuántos años atrás. Y El Resplandor sí es como generándome esa cuestión creepy, perversa, morbosa de que no entiendo muy bien qué es lo que va a pasar, con quién se comunica Dani. No sé, me sigue pareciendo un peliculón. Sí, yo el Resplandor la volví a ver el año pasado antes de ver Doctor Sueño. Eh, y la verdad que sí, que tiene eso, que no. La tensión, esa incomodidad, esa desesperación, esa ansiedad, la ansiedad que te transmite la película sigue sucediendo. Ya tiene casi 40 años la película, o tiene 40 años en realidad, este año que lo está cumpliendo 40, si no me equivoco. Que te siga transmitiendo esa ansiedad habla de que es una muy buena película, más allá, digo, después de todos los dilemas que hubo en el medio entre Kubrick y King, que es para hacer otro podcast aparte, pero sí, para mí, y ahí fíjate que de vuelta, ¿no? Hoy lo decía hace un rato, no hay una criatura y pasa por otro lado, o sea, o en realidad no sé si estamos acostumbrados a eso, pero muchas veces el terror se asocia así a algo sobrenatural o algo paranormal, y no es necesariamente eso, o no es necesariamente lo sustancial de una película de terror. Puede ser como puede ser que lo paranormal o lo psicológico sea el eje de la película del terror, pero que en realidad el terror se genere en una situación o se genere en una circunstancia y tenga que ver con lo que te transmite, con lo que te genera a vos, con esa ansiedad, con esa inseguridad que sentís todo el tiempo, y no necesitas ver
que es justamente, me parece que en realidad no sé si es que no necesitas, querés verlo pero a veces no lo tenés, y ese juego que se genera en tu cabeza entre el quiero ver pero también no quiero ver porque por ahí me asusto mucho y no sé cómo va a ser y no sé qué va a pasar, todo eso termina siendo un cóctel psicológico que termina justamente generándote la experiencia del cine del terror, que es lo que hace que yo creo que hoy hablaba de adrenalina que te genera el cine de terror. Para mí pasa por ese lado, pasa por eso que no sabes para dónde mierda va a salir la película, no sabes qué es lo que va. Si una película te llega a transmitir eso es porque es una buena película. Y también hay mucho del contexto de, creo que hoy hablabas del Exorcista, capaz que ahora volvés a ver el Exorcista a la que fuiste a ver al cine y no te genera lo mismo. Para mí también lo que tiene el género de terror, que está buenísimo, que a veces hay que aprender hay que hacer como las paces con eso, es que muchas veces las películas las vemos en un contexto y nos transmiten determinada cosa. Y para mí no está mal quedarse con esa idea. Pienso, por ejemplo, en Proyecto Blair Witch. Está en Amazon para ver y creo que está en Flow también. La volví a ver hace poquito y es como, está bien, es una muy buena película, pero no me asusté lo mismo que la primera vez que la vi. ¿Eso la hace una mala película? Ni en pedo. Ni en pedo. No, bueno, el proyecto Blair Witch fue, me acuerdo, tremenda. Aparte, en ese momento jugaron con el hecho de que no teníamos acceso a la facilidad de conectarnos a internet y ponernos a investigar. Yo me acuerdo que se armó como toda esa cuestión conspiratoria de que no se sabía si efectivamente eran videos reales de un grupo de estudiantes que se había perdido en un bosque, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que con mis amigas nos pusimos a investigar y no podíamos encontrar la fuente, algo que nos diga por sí o por no, de que lo que estábamos viendo había sucedido, no había sucedido, formaba parte del plano ficcional. A mí me parece que lo que hicieron fue impresionante. Bueno, creo que algo muy similar, que tampoco sé si se puede categorizar o clasificar dentro de lo que es el género de terror, quizás es más suspenso, pero pasó lo mismo con Sexto Sentido. O sea, Sexto Sentido fue una película absolutamente disruptiva, que tampoco sé si se puede clasificar en un solo género, también es un hibridaje profundo de varios. Y hoy en día capaz que la ves y no te parece tan fuerte, pero es que también aparecieron tantas cosas detrás de Sexto Sentido que ya lo vimos todo, pero en ese momento no habíamos visto algo así. No sabíamos que la persona que de alguna forma u otra era el protagonista de la historia estaba muerto. Digo, me pareció algo impresionante, o sea, impresionante. Y creo que los otros de alguna manera u otra, bebe mucho de Sexto Sentido y también fue una gran película que hoy en día podemos llegar a verle ciertos errores o podemos afilar un poco más el ojo, pero sin embargo en ese momento fueron películas que te movilizaron desde un montón de lugares. Entonces ahora volver a verlas con los ojos de esa época, es imposible, ¿no? Porque teníamos otra edad, teníamos otras experiencias, como que creo que las películas nos atravesaron de una manera distinta. Sí, sí, totalmente. Esto que decías de Sexto Sentido es como que en realidad estamos buscando, creo yo, me parece que a medida que vas creciendo, en realidad depende la búsqueda de cada uno dentro porque hay algunos a los que simplemente les gusta el susto de sobresalto y te juzgan una película, y no digo que esté mal, pero te juzgan la película de terror si es buena o mala por cuántas veces se asustaron. Y eso es escuela James Wan, desde El Conjuro para acá, y por lo menos de los más recientes, pienso en lo más que es más generacional a nosotros. Y qué sé yo, para mí hoy ya no hay que definir una película solo por eso, pero bueno, hay gente a la que le parece, che, no, fui a ver, vamos a hablar de La Bruja, fui a ver La Bruja y no me asusté, la verdad, qué sé yo. Fui a ver El Faro, no es una película de terror. Te lo puede decir un montón de gente, ¿por qué? Porque nunca termina pegando el grito o porque nunca se asustó de la forma en la que se asusta cuando aparece, no sé, cuando se pega un portazo o cuando aparece alguna entidad en cualquiera de todas las películas del Conjuro. Me parece que hay otra búsqueda que pasa justamente de vuelta por las sensaciones que uno quiere tener cuando le toca ver una película de este del género de terror, y pasa más para mí por lo que te genera psicológicamente, y creo que estamos ya esto de terror psicológico es un subgénero que ya está quedando como demasiado gris, porque antes podíamos meter en terror psicológico, no sé, Shutter Island, La Isla Siniestra, por ejemplo, de DiCaprio, podría entrar ahí tranquilamente. Y hoy decir, no, es una película de terror psicológico, no termina de definir. Es como que tenés que
seguir profundizando. Incluso, bueno, esta cuestión es cada vez más difícil. Los géneros son súper movibles, súper variables, es recontra difícil identificar no solo del terror, ¿no? Pero dentro de un solo género, una película. Pero como que nos estamos definiendo constantemente. Esto para pensar, me fui por la rama, ¿no? Pero para pensar un poco en cómo va creciendo, en cómo va cambiando, cómo va virando un poco la movida del terror, para qué lado, la movida del verano, dijo Mateico, la movida del terror para ver para qué lado va, en lo que es actualmente, lo que se puede considerar o no se puede considerar una película de terror. Pero bueno, también yo creo así, que de alguna manera u otra, este hibridaje de géneros, por así decirlo, que nos regalan los nuevos cineastas o los cineastas contemporáneos o los nuevos maestros o futuros maestros del terror, como Ari Aster o como Robert Eggers, que creo que son como los mejores exponentes. Jordan Peele creo que también es un buen exponente. Me gustan más los otros cineastas, pero creo que también un poco hizo este viraje. Vienen acompañados este hibridaje o esta complejidad narrativa a la hora de plantear un determinado formato de película, viene acompañado también de ciertos cambios culturales y de la credulidad del público. Porque yo lo pienso, por ejemplo, en relación de ese público de que en el final del siglo XIX se levantó y salió corriendo de una sala porque vio llegar un tren a través de una pantalla, como también pienso, por ejemplo, que seguramente conoces la anécdota, el caso de cuando Orson Welles narró en la radio, creo que fue la década del 40, del 50, la Guerra de los Mundos, y la gente salió a correr por la calle pensando que había un ataque alien. Entonces, fue como, digo, la gente un poco, lo mismo que, digo, en esa época estábamos hablando del cine de los monstruos, del cine de lo más versado o más caracterizado por lo que tenía que ver con las criaturas mitológicas o con criaturas inexistentes. Hoy en día la gente ya vio un montón de cosas, ya pasamos por un montón de estadios, ¿no? Como sociedad, como cinéfilos, como lo que fuere. Por ende, ¿qué es lo que verdaderamente nos asusta o nos sorprende? Yo creo que virar acerca o inspeccionar, hacer un viaje mucho más introspectivo acerca de cuáles son los demonios que cada uno carga, las miserias, el estrés, la depresión, la angustia, de los tiempos que también corren y cómo lo puedes plasmar a través de lo cinematográfico, es algo con lo cual yo creo que te puedes llegar a sentir mucho más identificado, de alguna forma u otra, el desmembramiento de la salud mental de un individuo frente al mundo que lo aplasta, de lo que yo me puedo asustar con ver otra película de Drácula, ¿se entiende? Totalmente, no, aparte, en ese sentido, hoy cualquier realizador de género de terror pelea contra internet. Antes el boca en boca, en vez de perjudicar, ayudaba, porque yo te puedo describir no sé, vamos a hablar de Alien, te puedo describir al Alien de la mejor manera, que así todo, hasta que no lo veas, no vas a saber cómo es, o no, mejor dicho, hasta que no lo veías no ibas a saber cómo era, y te iba a asustar igual. Hoy te puedo hablar de, no sé, de Black Phillip en La Bruja, te puedo hablar de La Sirena en El Faro, te puedo hablar de Paimon, cualquier cosa, te los puedo decir, y vos vas, los googleás, y tenés hasta... Pienso, por ejemplo, en Lost. Lost tiene un capítulo que es el de la cabaña, en la primera vez que aparece Jacob, que es un capítulo de terror. Todo el capítulo está pensado como una película de terror, que les pasó a ellos, fue cuando empezó como como cuando internet empezó a ser parte de la discusión con los foros y con toda la bola, ni hablar hoy con redes sociales, que Jacob aparece realmente 2 segundos, creo que, en pantalla. Se tomaron el trabajo, y te da miedo ese momento, o te daba miedo ese momento, y se tomaron el trabajo de partirlo en cuadro por cuadro, y le ves la cara, y te pasa lo mismo con cualquier criatura que aparezca hoy. Lo partís cuadro por cuadro, y para el momento en el que llegás a ver la película, ya es como que la criatura no da tanto miedo. Por eso está bueno que aparezca menos, y por eso creo que es más difícil que te, entre comillas, spoileen una película que apunta a un terror más psicológico. Yo te quiero contar el final del Faro, y ¿qué te voy a decir? Te quiero contar el final de Hereditary. Y sí, te arruino la experiencia y te cuento el final de Hereditary. No, no te lo arruino. Midsommar. La cantidad de gente que se quejó porque Midsommar no asustaba, pero porque el terror pasa por otro lado, pasa por otro tipo de sensaciones. Entonces creo que van, o ni hablar, hoy hablabas de géneros que se van hibridando, lo nombramos a Jordan Peele, donde aparece no solo el contexto cultural, sino el contexto sociopolítico. Las películas tienen un mensaje, o sea, son películas de terror que usan el género de terror para deliberadamente bajar una línea.
No, no, coincido plenamente y aparte creo que en el caso de nosotros, hoy que hablábamos, parece que estoy hablando de nosotros, pero estoy hablando de la película, es medio raro, pero lo pensaba en relación a esta cuestión de dónde está el enemigo o dónde está lo monstruoso o lo perverso de la historia. En nosotros es una especie de doppelganger, ¿no? Como esas criaturas que son iguales a uno, pero que son malvadas, es como ¿por qué iguales a uno? No es que de última son personas que habitan en lo que subyacen en la tierra y que salen a matar gente porque sí. Como que digo, es muy fuerte ese mensaje. Son iguales a uno, somos nosotros. Sí, igualmente digo, esto también como para citar, porque por ahí se van a enojar porque estamos hablando, no en contra, pero como desacreditando un poco el cine de terror de criaturas. Sigue habiendo cine de terror de criaturas muy bueno, podemos pensar en Tren a Busan, que ahora va a tener su secuela. Los zombies están ahí presentes, los ves todo el tiempo y es un peliculón, está muy bien hecho. Todavía hay cine de terror de criaturas. Yo pienso que son los menos. Así como antes era mucho más fácil ver un cine de terror que apuntaba a asustarte con un tipo metido dentro de un traje, hoy el cine de terror pasa por otro lado, pasa por jugar con tus ansiedades, de alguna manera. Sin lugar a dudas. Igualmente, a ver, hay buenos ejemplos. Acá nadie está hablando en detrimento de una cosa a favor de la otra. Quizás también nosotros hablamos de un lugar en los cuales somos un poco producto de nuestra generación y estamos atravesados por otra clase de cine, lo que no significa de que yo no pueda valorar películas como El Resplandor, como El Exorcista, como Tiburón o lo que fuere, porque pienso que son inferiores respecto al cine de Aster, por ejemplo. Es algo que a mí me gusta más, lo que no significa que sea mejor. Es eso lo que me parece que está bueno aclarar, que vos bien lo hiciste con anterioridad. Yo creo que hay películas que se dio en el marco, creo que la llegada del 2000 más o menos, lo que se conoce como el cine post-apocalíptico, por así decirlo, que está la remake del Amanecer de los Muertos y también está lo que es Soy Leyenda, que para mí Soy Leyenda es una película de criaturas y está muy buena. O sea, a mí me acuerdo que me había asustado muchísimo y me pareció que la temática estaba recontra piola. Bueno, después hay otra película que yo no la vi, pero que también dicen que está buenísima, que es la de La Carretera, la que está Viggo Mortensen, que también habla de cierta, no hay criaturas, pero también hay una situación posapocalíptica con canibalismo y demás. Bueno, a ver, no es que no se hicieron películas buenas y demás. Yo lo que digo es que lo que está bueno del cine de ahora es esta cuestión o indagar acerca de lo que es el terror psicológico, mayoritariamente, aunque ya estuvimos hablando de que también se hablan de un montón de otras cosas. A mí me parece que lo que facilita Internet, que está bueno también para investigar, sobre todo para aquellos que ven las películas y que les interesa o que quieren conocer mayormente el trasfondo de las mismas. En el caso de Eggers, es un director que el tipo en sus películas metió mucho dentro del plano de lo profano, por así decirlo, de mitología griega, del tema de las aquelarres de las brujas. Está buenísimo para que la gente se sienta a leerlo y entienda de que, bueno, de que este cine se trata de un montón de otras cosas de lo que simplemente estamos viendo y que va más allá del cine de terror de lo que son los prototípicos jumpscares, que están buenísimos y que de alguna manera u otra definen lo que es la esencia del género, pero no es lo único. También tiene que ver con una cuestión de consumos. Nosotros dos justo da la casualidad de que somos más del palo de un terror más psicológico, pero podemos citar el caso de cualquiera de nuestros colegas que hay dentro de cinéfilos que les guste por ahí algo más de criaturas o más de cosas más paranormales, que recurran justamente al jumpscare. Tengo acá la lista de películas como para encauzar un poco el cierre, porque nos estamos yendo ya muchísimo. Las películas que van a formar parte o que capaz que esto sale, en teoría supongo que va a salir antes del mundial, ¿no? Pero hay como una variedad interesante de cosas de terror psicológico, de terror de criatura, de un terror más paranormal, o sea, hay de todo, hay para elegir, incluso se van a quejar de que se quedaron cosas afuera, obviamente se van a quejar de que se quedaron cosas afuera, pero tenés, hoy vos hablaste del Exorcista, está Proyecto Blair Witch, que la nombramos, está Masacre en Texas, está Hereditary, está El Conjuro, está REC, El Resplandor, Psicosis, It, los otros que lo nombraste, El Orfanato.
Viernes 13, El Aro, o ¿cómo le llamaba en realidad? Se llamó la película. La ¿Qué llamada, película sí. que te daba miedo si donde se ponía la tele con lluvia? Ahora porque no tenemos más la tele con lluvia, no existe más, ¿no? Pero no se podía poner con la tele que no te anduviera mal la antena o el cable, que ya te daba miedo que te llamaran por teléfono. Después tenés Suspiria, que es de vuelta terror psicológico, que hace poco tuvo una remake, que no sé, medio que pasó casi, no sé si sin pena ni gloria, pero que pasó. Pesadilla en Elm Street, y creo que también después tenemos un género del que hemos hablado poco, que es el slasher, que nace con Halloween un poco, allá por el 70, si no me equivoco, no me acuerdo cuándo es que se estrena la primera de Halloween, pero que termina a explotar del todo con Scream, y que de vuelta, Scream, yo vuelvo a los casos de Scary Movie y de las parodias. Scream fue fue tan evidente el impacto que generó en la industria con todas esas películas dentro o fue tan, sí, no sé si con lo que vino después, pero sí fue tal el impacto que terminó teniendo su propia parodia con la primera Scary Movie. Creo que el cine de terror es uno de esos nichos hermosos que terminan siempre siendo, no sé si castigados, pero sí homenajeados por el cine de parodia. Pienso puntualmente en todas esas películas del estilo de Scary Movie de las que vengo hablando. Sí, sin lugar a dudas. Y aparte yo creo que lo que hizo, por ejemplo, en el caso de Scream, está claramente influenciada por lo que es la saga de Halloween. Y sin embargo, capaz que un montón de personas al ver Scream asociaron Scream después con Halloween, ¿no? Porque eso también es, de alguna forma u otra, yo creo que lo que tiene el cine de terror también es que históricamente fue reinventándose, pero tomando cosas como del legado anterior, ¿se entiende? Es como que volvieron a tomar monstruos, pero bueno, en la década del 90 volvió Drácula, la versión de Coppola, por ejemplo, y estamos hablando que Drácula estaba explotado en el cine de la década del 20. En la década del 90 vuelve el tema del slasher, más prototípico de lo que es Halloween, pero yo creo que igualmente en el caso de Viernes 13 y en el caso de la masacre de Texas, también están catalogados como cine slasher, si no me equivoco. Si no tienen la cuchillada, tienen otras herramientas con las cuales desmembran cuerpos. De alguna manera u otra, como que se vuelven a reencontrar, ¿no? Se vuelven a amigar, ¿no? Y a hacer algo nuevo dentro de lo ya conocido, por así decirlo. Hay que ver, bueno, si está bien logrado, porque ese también ya es otro tema. Y después, bueno, ni hablar todo el mundo que queda, porque estamos hablando principalmente de cine mainstream, o por lo menos hoy es cine, capaz que en su momento no lo fue, pero hoy todas estas películas son clásicos del cine de terror, que si te gusta el género y vas por el lado mainstream las vas a ver, ni hablar todas las puertas y todo el mundo que se abre por fuera de lo que es el cine mainstream. Yo no puedo, yo tengo un conocido que es un colega nuestro que se llama Santiago González, que es, creo yo, especialista en recomendar películas que incluso las podés ver en YouTube. Todo el tiempo tira una atrás de la otra. Tenés las que se ve por YouTube, las que vas a conseguir con subtítulos que son un espanto, las que no vas a conseguir en idioma original, las que no vas a conseguir. Creo que eso es algo que el cine de terror mejor explota, porque un poco también alimenta como esa fantasía o ese mito o esa sensación de que se ve, por ejemplo, vuelvo a traer, Proyecto Blair Witch. Está en Amazon, Proyecto Blair Witch. La podés ver en HD. Es una cagada verla en HD, no tiene sentido ver la película en HD. Bueno, creo que el terror tiene un poco de eso, que está buenísimo, que tiene una rama que apuesta, o que en realidad no sé si apuesta porque no le queda otra, que es más quizás considerado hasta clase B, pero que va por ese lado de, sí, no tenemos los recursos para hacer un buen monstruo, sí, no podemos tener buenos efectos visuales, hacemos esto que es lo mejor que nos sale, y hay toda una cultura que consume eso. Una cultura detrás que se encarga no, que consume gustosamente ese tipo de películas. Sin lugar a dudas, hay todo un público que ama la clase B, el cine clase B que vos estás describiendo. Y creo que también hay otro cine del que no indagamos dentro, es un subgénero dentro de lo que es el terror, que es el cine de gore. Bueno, ni hablar. Que también está buenísimo, que tiene grandes exponentes. Yo conocí, yo me acerqué al gore con una película que no me acuerdo en este momento quién es el director, que se llama Alta Tensión. Es una película francesa, porque creo que aparte un poco nace en la cuna de Francia toda esta cuestión morbosa del gore.
Y después me acerqué a un cineasta que creo que tiene solamente 4 películas en su haber, que se llama Pascal Laugier, que a mí me parece un cineasta de la reputa madre, que hizo una película que se llama Mártires, que es tremenda, y otra que es más actual, que también está disponible en Amazon, que se llama Ghostland o Incidente en Ghostland. Que quiero decirles que para todos aquellos que amen el cine gore es algo impresionante. Bueno, Hostel creo que también. Hostel era, sí, la de Eli Roth. Hostel es más slasher igual. Y yo creo que Saw, o el juego de miedo, también tiene bastante de gore, ¿no? Como que fue una película. Sí, la primera del juego del miedo. La primera del juego del miedo se alimentó bastante de esto. O sea, la primera se alimentó de todo, del terror psicológico, del gore, del slasher, y ya las que vinieron después son más pornografía sangrienta directamente. Pornografía gore. Sí, totalmente. Bueno, como igualmente estamos acá analizando, hay un variopinto para una cantidad de cosas para ver. Yo, como quizás como cierre final o como un poco como reflexión final, yo lo que invito a las personas que nos escuchan, más allá de las críticas constructivas que nos pueden llegar a hacer y todas las quejas que vamos a recibir, porque seguramente nos faltó nombrar un montón de películas, quiero apuntar a que a mí me da un poco de lástima que el género de terror es un género que está muy maltratado. Yo creo que son pocas, como que hay veces que uno dice, bueno, ¿cuántas películas de terror a través de la historia del cine son verdaderamente buenas? ¿Alcanzan las 2 manos para nombrarlas? O sea, ¿son verdaderamente buenas? ¿Se pueden considerar obras maestras? Después hay mucha basura dando vuelta, ¿no? Hay como mucho pastiche sin sentido o copias burdas de películas anteriores mal resueltas. Pero para mí está bueno darle una oportunidad a este tipo de género, porque hay propuestas por demás interesantes y estaría bueno que, bueno, en fin, que también se entienda de que, como decía hoy un poco y retomando este concepto, el cine de terror en la actualidad, por suerte, no está exclusivamente definido a través de lo que es el jumpscare, y está definido a través de otros matices, y está buenísimo que este género permita este hibridaje temático o cultural que nos acerca a otro tipo de cine o a otro tipo de supuestos. Es cada vez más difícil analizar y hacer recortes en los géneros, es como un acercamiento, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos hoy, el mundial del terror que se viene, con algunas películas que son referente. No son las únicas que hay, esto es importante, pero son algunas de los puntos de referencia que tenés, quizás para incursionar en el género o quizás para hablar del género justamente como estamos haciendo nosotros. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué es lo que pasa, cuáles son los resultados finales de este mundial. Vamos a ver cuál resulta ganadora. Seguramente va a desatar un montón de polémica. Yo no me animo ni siquiera a arriesgar un candidato. Está re difícil, es que está re difícil. Yo creo que tampoco me apresuraría a dar un ganador porque estaríamos quemados, Fede. Pero sí, totalmente. Pero bueno, será cuestión de... Estas para mí es un debate que nunca termina. Es como es para invitar a los que estén escuchando a que, o sea, que aporten. Tenemos la red esta, es una red nueva que se llama Instagram. No, tenemos Instagram y que ahí nos pueden tanto como cuestionar lo que no nombramos, como incluso decir, che, esta película yo la vi, me encantó. O sea, como que es un debate que no termina nunca, pero esto es como un acercamiento al género del terror. Así es. Bueno, Fede, gracias por estar del otro lado, como siempre. Gracias a los que nos están escuchando. Les mandamos un beso enorme y bueno, que vayan a votar para el Mundial a ver cuál va a ser la futura ganadora. Sí, ya bastante me defraudaron con el de Sagas, pero bueno, en este no tengo favoritas. En el de Sagas me rompieron el corazón. Perdóname, ¿vos cuál querías que gane igual? El Señor de los Anillos. Ya ni me acuerdo cuáles estaban, pero voté Toy Story y perdió, voté Matrix perdió, creo que estaba Duro de Matar y perdió. Todas las que voté perdieron, incluso, no sé si estaba Duro de Matar, pero incluso la final yo fui por el Señor de los Anillos y perdió el Señor de los Anillos, así que hagan lo que quieran. No tenés ojo ganador, Fede, no pones bien el ojo, me parece. No, olvídate, por eso no pongo guita en estas cosas. Bueno, Fede, un placer haber compartido este espacio nuevamente con vos y para todos aquellos que están del otro lado, agradecerles por la incondicionalidad de siempre y también para invitarlos a que se acerquen al Instagram de Cinéfilos para poder votar y definir entre todos cuál será la futura ganadora de este mundial de películas de terror.
Mi nombre es Sofía del Papa, estuve acompañada de Federico Carestía y este fue otro episodio del podcast oficial de Cinéfilos. Muchas gracias.